hay otros servicios de locomoción colectiva como son el taxi básico. Estamos en línea a esta hora con Álvaro González, él es asesor nacional del servicio de taxi básico en nuestro país, a quien le agradezco este contacto. Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias por contactarnos y poder tener alguna participación respecto a la opinión de la ley de aplicaciones. Bueno, se dice de que de alguna manera los taxis básicos se ven beneficiados porque se va a regular el tema para los Uber y como lo han establecido estudios de diversas, incluso universidades, indican de que la cobertura de ellos va a bajar inmediatamente y que el valor también se va a incrementar. ¿Cuál es la visión que tiene el taxi básico en nuestro país respecto a esta normativa que el 19, si está listo el reglamento, debe ponerse en marcha? Mira, Miguel Ángel, para entender un poco el contexto, o ponerlo en contexto lo que ocurre con la ley de aplicaciones, tenemos que recordar que las aplicaciones, estas empresas multinacionales que han llegado a Chile, han tenido alrededor de 8 años tranquilamente para trabajar de manera irregular y fuera de cualquier campo o área normativa. Durante 8 años los taxis se vieron disminuidos en su actividad en todos los ámbitos, en los paraderos, en la calle, y se ha basado principalmente en la disminución de la tarifa. La tecnología es un elemento que es importante que esté presente y que la valorizamos mucho como taxis, y en eso siempre hemos estado de acuerdo. Pero los temas tarifarios, que es lo que preocupa hoy día sobre todo a las personas, es una tarifa que siempre ha estado de manera irregular. ¿Por qué digo irregular? Porque las aplicaciones no han hecho ninguna inversión real en el país, ninguna. Toda la inversión que hay en los autos son de los propios conductores. Entonces, para bajar la tarifa, lo que se ha hecho acá es depredar el propio capital del conductor, porque es el conductor que pone el auto, y la tarifa se basa justamente en eso, porque son personas que lo hacen a medio tiempo, personas que rotan, que tienen una enorme rotación, y en la medida que siguen trabajando con esas tarifas, a buen chileno se van comiendo el capital del auto, es decir, no tienen capacidad de reposición. Y esa es una de las variables importantes porque baja el valor. Y lo segundo, el tipo de auto que han estado utilizando, principalmente son city car, autos pequeños, de menor consumo, y que eso hace que un conductor pueda tener algún margen que le quede de ganancia y que le sirva, trabajando entre 10 a 12 horas. O sea, no puede ser menos de ese tiempo para lograr lo que necesitan ellos para llevarse a sus casas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que durante 8 años las aplicaciones en el país han abusado de estos conductores, han abusado de la necesidad de las personas. ¿Por qué? El que se queda sin trabajo hace de Uber, hablándolo de esa forma, sí, o el que quiere aumentar sus ingresos. ¿Pero a costa de qué? Del exceso de tiempo que implica trabajar, y en segundo lugar se van comiendo el capital del auto, no tienen capacidad de reposición. Por eso no son muchos los conductores que se dedican a tiempo completo, profesionalizado en el área. Entonces, en ese sentido, las grandes empresas se han beneficiado en desmedro tanto de los propios conductores que hacen de aplicación y de los taxistas. Es decir, aquí estamos, si así ponemos sobre la mesa el tema, servicio de transporte público profesionalizado a través de los taxis básicos y otro servicio que es un poco todavía amateur, que falta tener precisamente este tipo de regulación a través de la ley que se está proponiendo. ¿Es eso? Exactamente. La premisa es la siguiente: ante la misma actividad, las mismas exigencias. Es decir, la actividad que realizan los taxis versus lo que hacen los autos de aplicaciones son muy similares, hacen prácticamente lo mismo. Entonces, ¿por qué tendría que existir diferencia en las exigencias normativas que buscan la profesionalización y la permanencia o el sostenimiento de la actividad en el tiempo? Te doy un ejemplo. En el caso de Santiago, existe el perímetro de exclusión. ¿Qué quiere decir el perímetro de exclusión? Los taxistas se inscriben para poder trabajar dentro del perímetro urbano de Santiago, y para ello se establece una tarifa. Esa tarifa
no la definen los taxistas, esa tarifa la define el Ministerio de Transporte. Ya. Y se llama, a través de un polinomio de cálculo, se establece esta tarifa y ningún taxista puede cobrar ni más ni menos que eso. Ahora, ¿a qué responde esa tarifa? Responde a los costos operacionales, responde a la recuperación del vehículo que se está depreciando y tiene que ser capaz el taxista de reponerlo. Responde a que tiene que darle algo de utilidad al dueño del auto, al conductor. Entonces, no es que sea más caro el taxi, no, en la tarifa del taxi es la tarifa real. Nosotros le llamamos a eso una tarifa sustentable, una tarifa responsable. Pero ¿qué es lo que hacen las aplicaciones? La aplicación, como ya lo decía, sobre esa tarifa abusa desgastando el capital del conductor, cobrando comisiones altísimas. Entonces, ¿a qué están jugando hoy día? A mantener la preferencia de los pasajeros hacia las aplicaciones basado en la tarifa y en el precio, que no es un valor sustentable en el tiempo. Entonces, necesitan tener esta permanente rotación y por eso la ley de hoy día no les sirve, porque la ley de hoy día obliga a las personas que quieren trabajar en esto a inscribirse. Así es. Y hay un registro de conductores, entonces eso evita la rotación, eso en primer lugar. Exige el ministerio la licencia profesional y se dieron todas las facilidades desde cuando comenzó el proyecto. Incluso cuando se promulgó la ley ahora al principio de este año, han tenido todo el tiempo suficiente para que estos conductores puedan lograr su licencia profesional. Y además, luego que se ponga ya en vigencia el reglamento, tienen otro plazo más para lograr obtener una licencia profesional y que justamente la actividad se profesionalice. ¿Por qué no quieren eso en las aplicaciones? Por lo mismo, porque los obliga a tener conductores acotados y se les va achicando su espacio para poder jugar con la rotación que han hecho permanentemente durante todo este tiempo. El otro punto importante que tiene que ver con la cilindrada de los vehículos. Hoy día los taxis tienen la obligación de tener de 1.450 centímetros cúbicos hacia arriba los autos para poder trabajar. Ya. Y se está pidiendo lo mismo para las aplicaciones. ¿Por qué tendrían que ir algo diferente? ¿Por qué tienen que pretender trabajar con CityCar? Porque eso es lo que están pidiendo. ¿Por qué piden CityCar? Porque supuestamente consume menos combustible, pueden jugar un poco más la disminución de la tarifa, pero sacrifican la seguridad del pasajero. No es lo mismo andar en un vehículo que transita permanentemente en una ciudad con una probabilidad más alta de accidentabilidad, porque en la medida que más un auto anda recorriendo en la calle, más probabilidad de accidentabilidad tiene. Por lo tanto, un CityCar no responde a esa seguridad. Por eso no estamos de acuerdo en absoluto que se flexibilice este punto de los CityCar y que se respete lo que se ha establecido en la ley y en el reglamento. Álvaro, la presencia del servicio de transporte público a través de aplicaciones no es un descubrimiento de nuestro país. No es que aquí un grupo de personas haya dicho, ¿saben? Vamos a hacer esto a través de la aplicación. Todas las empresas que están presentes aquí están en el resto del mundo y aparentemente han podido convivir con el taxi básico. ¿Por qué no se está dando esta situación y hay tanta alerta respecto de lo que puede significar el impacto no solo del negocio que tienen las aplicaciones de transporte, sino también el impacto en el pasajero? Hay estadísticas que se entregaron y se dice que en regiones va a ser el impacto mucho más fuerte. Se habla sobre el 90% de falta de vehículos y de servicio que va a tener, por ejemplo, Punta Arenas. La Araucanía está en un 82, 88%. Es decir, advierten que la puesta en funcionamiento de esta ley va a tener un efecto duro en los pasajeros que ya con el tiempo se han ido acostumbrando también a este servicio que es más rápido y que tiene más facilidad de oferta al momento que usted ingresa a la aplicación. Lo que creemos son dos cosas. Una, estamos de acuerdo que existan la modernización y la tecnología vinculante entre pasajero y el oferente. En eso siempre hemos estado de acuerdo y por esa razón participamos en todo el proceso de lo que fue la construcción de la ley, en todas las instancias, participamos en algunas indicaciones y siempre en los taxis en Chile han dicho estamos de acuerdo que esto se regule, no que se termine, no que salgan fuera del país, no.
se tiene que regular, pero se tiene que regular en las mismas condiciones que estamos todos. Entonces, lo que no quiere hacer la aplicación, la empresa de aplicaciones, es aceptar, reconocer o ajustarse al derecho o al Estado de Derecho que tenemos hoy día en términos de lo que son las regulaciones y las normas que se establecen. Quieren seguir trabajando de algún modo como lo han estado haciendo irregularmente siempre. Cuando te dicen ese 80% que va a disminuir, es la campaña del terror hacia, entre comillas, una empleabilidad falsa. Y que eso asusta políticamente a algunos. Y algunos lo están usando como argumento. Las aplicaciones simplemente deben admitir algo. Una, que sus conductores tengan autos que cumplan con la cilindrada que se está pidiendo, que saquen la licencia profesional. La pregunta es ¿por qué no podrían hacerlo? Si están participando en el mercado, quieren ser oferentes de este servicio, ¿por qué el taxista que quiere participar sí se tiene que comprar un auto que cumple las condiciones, sí tiene que tener la licencia profesional? ¿Y por qué tendríamos que tener un paralelo al mismo servicio distinto con exigencias diferentes? Eso no puede ser. Aquí estamos diciendo, participemos todos de este mercado y de la oferta, pero en las mismas condiciones, tanto técnicas, normativas y comerciales. El pasajero elige. Entonces, yo no puedo pretender, hoy día, como lo pueden pretender las aplicaciones, de estar empujando esta ley del terror, de que va a quedar tanta gente desempleada, de que no nos va a poder transportar. Eso no es verdad. Lo que tienen que hacer ellos es el esfuerzo de que su gente tenga el auto que corresponde, y ya han tenido tiempo suficiente, Miguel Ángel, tiempo suficiente. Este tema viene por años se sabe que esto iba a pasar, pero como explicaba hace rato, no concuerda con el modelo que ellos tienen de trabajo. Entonces, ¿a quién le está afectando en realidad? Es a las empresas de aplicaciones, porque no les funciona el modelo comercial que ellos tienen con esta normativa o con las condiciones que deben de ser. Sí, le preguntaba precisamente ayer al diputado respecto de el tema de la empleabilidad. Nos parece que es bastante poco rigurosa también, porque ahí no hay contrato de trabajo, sino que hay un acuerdo respecto de porcentajes que se le entrega al conductor, pero más allá de eso no existe una relación laboral que signifique pago de cotizaciones, seguros y todo lo que involucra un contrato de trabajo a través del Código del Trabajo precisamente. Entonces, el argumento de la empleabilidad es bastante precario, por decirlo menos. Sí, efectivamente en el transporte realmente son los dueños de los autos que ofician, digamos, hablemos en el caso de los autos de aplicaciones, realmente son conductores que son dueños de su auto. Hay algunos que se los arriendan a otros. Eso también ocurre, pero la mayoría son dueños de su auto. Por eso existe tanta preocupación en que si son capaces de renovar un auto, de un City Car pasar a un sedán o una SUV, por ejemplo. Por lo tanto, ahí la relación laboral no sé si se podrá establecer tan así, porque al final es que tú eres dueño de tu propio negocio y tú decides dónde trabajas. Ya que mencionaste el tema del diputado, yo creo que este tema pasó a politizarse, más que manejar el tema ya técnico, normativo como tal, con el reglamento. Y fue a raíz, lo voy a decir acá, de que Didi, Cabify y Uber, que son las principales, hicieron una alianza informal como una especie de asociación y nombraron a una lobista, que es la ex senadora Marcela Sabat, que ella ha hecho este lobby político para presionar al gobierno y al Ministerio de Transporte para meter el cuco a la gente y el miedo de que muchos se van a quedar sin trabajo y no van a tener actividad. Y están solicitando que se aplace la entrada en vigencia o en actividad del reglamento del 19 de enero. Y hicieron un proyectito por ahí entre medio para ese fin. Entonces le pregunto ¿por qué? ¿Por qué razón diputados se prestan para esto y no respetan el proceso normal de cualquier ley en Chile? Es decir, hubo una discusión, hubieron indicaciones, pasó por las cámaras, finalmente terminó aprobado en la Cámara del Senado y fue promulgado por el propio presidente de la República. Se le dio un plazo al Ministerio de Transporte por ley para hacer el reglamento y que se cumple ahora el 19 de enero. ¿Por qué no respetan lo que se ha trabajado por tiempo en la normativa? O sea, ¿cuáles son los intereses que están detrás? Son justamente esto,
que el modelo de negocio de las aplicaciones se le termina, no funciona no le funciona el modelo con esta norma. No es que tenga que ver con las personas, con los pasajeros, ni con los propios conductores. O sea, acá el tema se ha politizado y se ha llevado a este plano, y en eso los taxistas en Chile no estamos de acuerdo en absoluto que se aplace y que corresponda el 19 de enero que salga el reglamento y se vaya a la Contraloría y siga el proceso normal que debe tener. Claro. Álvaro, uno analiza y ve argumentos de un lado y otro, pero uno también, en lo personal, he tenido la experiencia del taxi básico. Si es que el sistema del taxi básico hubiese funcionado en respuesta a lo que el usuario, el pasajero, exigía o pedía, no habría habido posibilidad de mercado para las aplicaciones. ¿Por qué cree usted que se masificó tanto el sistema de las aplicaciones para el servicio de transporte público y que hoy día ellos argumentan que efectivamente son una solución para miles y millones de chilenos cada día que los taxis básicos no han logrado poder solventar? Mira, el éxito principal de penetración en el mercado es la informalidad, porque hablemos que hasta el día de hoy sigue siendo informal. Se basó principalmente en el valor, en la tarifa, no solo en el mecanismo de conectividad de pasajero hacia conductor, que es muy, muy eficiente. Eso no podemos desconocer, y los taxis también han hecho esfuerzo en relación a eso, no de manera masiva, pero nadie se hizo cargo de la situación informal, principalmente del dumping de precio que se realizó. Entonces, obviamente que si un viaje que en taxi te sale 5.000 pesos y en una aplicación te salen 2.500 pesos o 3.000 pesos, vas a usar los autos de aplicación por el tema valórico. Entonces, esa fue la razón principal que se ingresó. Y como ya lo he explicado en este rato, ese precio no es un precio real, se basa en el abuso. En el abuso es el conductor, es su capital, a la depredación del propio capital del conductor y a la rotación permanente. Por eso lograron entrar con esa fuerza a través del valor. Y necesitan hoy día mantener esas tarifas bajas para poder seguir manteniendo su modelo. Esa es la principal razón. Por otro lado, los taxis sienten que fueron un poco abandonados en su momento por el Ministerio de Transporte, de haber hecho un trabajo, de haber existido un apoyo real hacia el gremio, y una de las razones radica en que los taxis estaban fuera de la ley espejo, que les permite, como en el caso de los colectivos, acceder a renovación de vehículos, a tecnología, y que si hubiesen tenido esa posibilidad, te aseguro que los taxistas hoy día habrían tenido montado una aplicación probablemente a nivel nacional, global, que les permitiera tener competitividad. Desde el punto de vista de la conexión pasajero-conductor, pero desde el punto de vista de los valores de los taxis atienden a una realidad operacional concreta que les permite mantener la sustentabilidad. Como dato te doy, Miguel Ángel, que Chile tiene la flota más moderna de taxis de América. Ya. No mayor a 7 años. Ese es un dato que la gente no lo sabe. Y la razón de mantener una flota moderna, de buena calidad, con autos seguros, tú ya no ves autos chatarra en la calle, hay buenos vehículos. Todos los taxis hoy día, los taxistas se han sumado a eso y lo vienen haciendo permanentemente. Y eso es producto del esfuerzo propio de los conductores sin tener ningún subsidio estatal, como en el caso de los colectivos, que ellos sí tienen y hacen renovación de material, los taxis no lo tienen. Ahora se está pidiendo, y ojalá resulte, que se le incorpore, pero por años ha sido el niñito pobre del mercado, y compitiendo con estos monstruos que vinieron a poner tarifas que están bajo los valores operacionales. Entonces, el taxi hoy día, a pesar de eso, tiene una flota de taxis moderna, segura, y eso hay que valorizarlo. Lo otro que hay que valorizar, Miguel Ángel, es que el taxi tiene una historia en el país, no se le puede abandonar. Sí, claro. Abandonar sí. a esta incorporación masiva, brutal que han tenido las aplicaciones, y que hoy día pretenden hacerlo bajo un marco legal o normativo al modelo de ellos. Sí. Eso no puede pasar, y no pueden prestarse fuerzas políticas o diputados para promover estas empresas de estas tremendas transnacionales en desmedro de los conductores de taxi, pequeños empresarios
o pymes pequeñas que están ahí trabajando y prestando un buen servicio, como en el caso de Temuco, que estamos hablando de Temuco, Sí. como son las empresas que existen ahí que prestan servicio para ustedes. Álvaro, me pregunta a propósito de esto Carmen Gloria, que está siguiendo esta conversación en nuestras redes. Primero, le dice, ¿conocerá los taxis de Temuco el entrevistado? Y segundo, dice, hace una semana tomé taxi. Hace tiempo no lo hacía. Cuando me bajo pregunto, ¿cuánto es? Y me dice, 4.000 pesos. Lo encontré caro. Y le dije que, ¿qué dice el taxímetro? Me dice, el taxista que justo lo había pagado. Son súper abusivos los taxistas. En Uber yo sé mi tarifa. Es un comentario de uno de los tantos que nos están viendo hasta ahora, Álvaro. Mira, situaciones irregulares ocurren en todos lados. Yo creo que el caso de las aplicaciones hay por montones de ejemplos también de personas que se supone que era el conductor y no el conductor, que el auto que le iban a mandar y no llegó ese auto, que llegaron su chatarra. Pasa una serie de cosas. Que apagan la aplicación antes y después te cobran nuestros restos, una serie de cosas. En el caso de los taxis, han hecho un esfuerzo de realizar un sistema de tarificación segura. Por lo menos las empresas de taxis que hay en Temuco, Temuco tiene este sistema de tarificación que le permite saber con anticipación a las personas que así lo requieran y que no haya sorpresas posteriores. Entonces, las malas prácticas se han hecho esfuerzo para erradicarlas. Queda gente, como en todas partes, que hacen y que ensucian esta actividad, pero no es la regla general. O sea, ya no pueden. Antes se usaba mucho el eslogan, los taxistas sin vergüenza cobran lo que querían. Ahora no es así el tema. El taxista ha hecho un trabajo, los gremios, las asociaciones gremiales, las empresas de radiotaxi, los sindicatos, los paraderos, teniendo conciencia de esto. Te doy un ejemplo también, en el caso del aeropuerto internacional, nosotros le prestamos ahí asesoría. Ya. Los taxis del aeropuerto tienen un sistema de tarificación segura, es decir, se le dice al pasajero, son 25.000 pesos, donde sea un viaje largo, ese es el valor, no es otro. Entonces, todo eso va demostrando que los taxistas de Chile han trabajado en modernización de su flota, en mejorar la calidad de su servicio y en dar tarificación más segura. Eso también ha tenido apoyo normativo al respecto, pero no por eso vamos a seguir apoyando esta depredación gigante que hacen las grandes multinacionales en el país y que, lo vuelvo a decir, que no han invertido un solo peso en Chile y que incluso todo lo que ellos recaudan no caen en cuentas de acá en el país, caen en cuentas extranjeras. Sí. ¿Por qué vamos a premiar? ¿Por qué vamos a premiar sí. a la gente que ha hecho todo mal en el país? Álvaro, ¿y no es más fácil, como aquí me consultan también, que los taxis básicos, tradicionales, históricos, que es usted dice, un patrimonio del transporte público chileno, no se instalan en una aplicación y compiten igual entre todos? Sí, el tema de las aplicaciones, hay aplicaciones que funcionan localmente en algunas partes, lo han hecho los taxistas. Levantar una aplicación global, general, a nivel nacional, obviamente que tiene nuevas complicaciones en términos de inversión, de publicidad y de penetración. Recordemos que las aplicaciones vienen trabajando ya 8 años en el país con una tremenda penetración ilegal, digamos, y competir contra eso es difícil. Pero sí hay proyectos que están basados en eso y justamente yo creo que que incorporen a la ley de espejo a los taxis va a ayudar bastante en ese sentido. Pero sí... Sí, le quiero contar algo. Me acaba de llegar aquí una aplicación, me mandan directamente el video, pero me explican de que se pusieron, digamos, una coordinación de una aplicación, buses interprovinciales, locales y también una línea de taxis colectivos que es la 24. Ya voy a tener mayor detalle de eso. Y que a través de una aplicación puede saber el destino, puede saber la tarifa e incluso puede pagar con su teléfono o con su tarjeta si lo estima. Entonces, pareciera que hay también un poquito de disposición para ir independiente, digamos, del nivel que uno quiera, lograr también actualizarse a los tiempos modernos de la locomoción. Álvaro.
Sí, por supuesto. El trabajo tecnológico lo han estado haciendo los taxis ya hace rato. Se han incluso realizado pilotos tecnológicos en diferentes partes del país para probar tecnología asociada a los taxis. Ya que los taxis en Chile, en sus distintas modalidades, en el país existen 3 modalidades de taxis. Son los taxis básicos, que son los techos amarillos, los taxis turismo, que son los azules, y los taxis ejecutivos, que son de colores. Pero son 3 modalidades de taxis. Y en el caso de los taxis básicos, que es la mayor parte del país, que es casi el 90% de los taxis de Chile, tienen la obligación de tener taxímetro a bordo. Y el taxímetro es para cobrarte la tarifa, es decir, cuántos parte de un punto llega a otro y te calcula la tarifa. Entonces ha sido bien difícil normativamente saltarnos a ese tema. El gran escollo que ha tenido el taxi en el país es el taxímetro. Y se han propuesto taxímetros digitales con estimadores. Cuando tú te subes, no sé, en el caso de Temuco, estás en el rodoviario y vas allá a la avenida Alemana, ¿y cuánto te sale? Le puedes preguntar al taxista y te da un valor estimado desde su cabeza. Pero la idea es que haya un sistema, y que hoy día sí existe en algunas partes, que te calculan el valor y te dicen son 3.500, 4.000 pesos. Perfecto. Y eso es lo que te va a salir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Transporte te sigue obligando a mantener el taxímetro análogo, tradicional, a bordo del taxi. Entonces, el taxista dice, yo quiero utilizar la tecnología, pero el ministerio te sigue obligando a mantener el taxímetro, que tiene que estar funcionando, que tiene que hacer las revisiones cada 2 veces en el año, que tiene que pagar por... Sí, nos queda claro, Álvaro, que por voluntad ustedes no se quedan, pero hay reglamentación y también tiene que haber una reglamentación establecida desde el ministerio. El tiempo se nos acaba, quiero agradecer la gentileza del tiempo que nos ha dado este asesor de taxis básicos del país y gracias por su opinión. Seguimos atentos. Buenas tardes. Gracias a ti, Miguel Ángel. Muchas gracias.